Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5176 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 22 de mayo de 2015 emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar el recurso de apelación planteado por Carlos Ramiro Moyno Cárdenas contra la sentencia proferida por el juez primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y en consecuencia declaró con lugar la demanda planteada por la referida persona contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 6 de octubre del 2016, consideró: del estudio y análisis realizado a los documentos que se hicieron referencia dentro de la consideración de la autoridad impugnada, se desprende que efectivamente se determinó por medio del libro de actas el salario que le correspondería al señor Carlos Ramiro Moyno Cárdenas, así como también se delimitó lo correspondiente al bono monetario, bono profesional, bono incentivo, al complemento personal al salario y a los gastos de representación que le correspondían, la suma de los cuales da como resultado 30.463 quetzales, a los que se hizo alusión la autoridad impugnada, percibiendo esta Cámara que, sin observó por parte de la misma lo contemplado en el artículo 6 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, decreto 11-73, en donde se establece que no forman parte del salario los beneficios que se otorguen en especie o en efectivo por conceptos de gastos de representación, hospedaje, alimentación, uniformes, viáticos, dietas u otros similares. Por lo que la autoridad impugnada inobservó lo establecido dentro de la norma anteriormente citada, provocando un detrimento en el patrimonio económico del amparista y por ende vulnerando los derechos del mismo. En relación a los daños y perjuicios a los que se les condenó a la hora postulante, es oportuno citar lo manifestado por el juzgado de primera instancia en la sentencia de fecha 14 de marzo del año 2014, respecto que la juzgadora advierte que obra en autos la resolución emitida por la Junta Nacional del Servicio Civil de fecha 6 de febrero del año 2012, que fuera ofrecida por el propio actor, prueba documental de la cual se desprende de su simple lectura que efectivamente el actor gestionó el pago de la correspondiente indemnización, consecuencia de un despido injustificado, y que la misma le fue autorizada, habiendo quedado desde ese momento sin materia para la juzgadora el conocer como hecho controvertido un despido injustificado, del cual el empleador no ha negado su acaecimiento, más bien mediante dicha resolución reconoce la existencia del mismo y asume la responsabilidad del pago indemnizatorio discutido hoy por el demandante. Criterio que es compartido por esta Cámara en virtud de que el pago de daños y perjuicios contemplado en el artículo 78 del Código de Trabajo procede en el caso que el empleador se abstuviere del pago de la indemnización correspondiente, presupuesto que no se dio en el caso que se estudia, tal y como se pudo constatar en los antecedentes del presente amparo, ya que en su oportunidad se procedió al pago de la indemnización solicitada y el interés del demandante era el ajuste de la indemnización. En tal sentido, se manifestó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha 20 de enero del año 2011, expediente número 1066-2010. Por lo anteriormente relacionado, esta Cámara considera que efectivamente la autoridad impugnada, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, se extralimitó en sus funciones al no hacer el estudio correspondiente respecto a la integración del salario, lo que dio lugar a la vulneración de los derechos del postulante, de tal forma que al no incurrir en la falta de pago de la indemnización, no se da el presupuesto necesario para el cobro de daños y perjuicios.
debiendo la autoridad impugnada emitir la resolución que corresponda, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales del postulante. Conforme al artículo 45 de la ley de la materia, es obligatoria la condena en costas cuando se declare procedente el amparo. Sin embargo, en el presente caso se estima que la autoridad impugnada ha actuado de buena fe, por lo que no se condena en costas. Con base en lo anteriormente considerado, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría General de la Nación, por medio de la abogada Hare Krishna Muraya Zacarías. En consecuencia, deja en suspenso la resolución de fecha 22 de mayo del 2015, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente número 01112-2013, recurso 2. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerando, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden entonces hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, quien comparece con el auxilio del abogado Jonel Osberto Izaguirre Navarro, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos quienes estamos siendo albergados en este recinto el día de hoy. Estoy plenamente convencido de que todos perseguimos la aplicación correcta del derecho en este caso, y específicamente por el tema que nos ocupa el día de hoy, del derecho laboral. El derecho laboral, que posee características especiales, que posee principios que le son propios, sobre los cuales ha sido creada todo el ordenamiento jurídico que es aplicable a las relaciones laborales. Dentro de esos principios, el más importante de ellos es el principio tutelar de los trabajadores. Este principio implica que se debe otorgar una protección preferente a los trabajadores frente al patrono, y ello por la hiposuficiencia del trabajador frente al poder del patrono, poder que se visualiza aún más cuando el patrono es el Estado, como en este caso. Resulta que el apelante no está de acuerdo con lo considerado por la Cámara de Amparo y Antejuicio al otorgar el amparo cuya apelación se conoce, porque de manera específica se obvió la aplicación de ese principio tutelar de los trabajadores. Una de las reglas que permite la aplicación de este principio es la regla de la norma más favorable, y esa regla viene a ponerse en práctica cuando estamos frente a dos normas que tienen vocación de ser aplicadas a un caso concreto y contienen disposiciones contrarias. En ese caso, en atención al principio de norma más favorable, se debe de aplicar aquella que contenga disposiciones más favorables para el trabajador.
¿Por qué hago este análisis? Escuchamos ya de la lectura que hizo la honorable secretaria de esta Corte de Constitucionalidad que la Cámara de Amparo y Antejuicio, al otorgar el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, tomó como base la inaplicación del artículo 6 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, cuyo contenido ya fue leído en el momento que intervino la señora secretaria. Pero esta norma, contenida en la Ley de Salarios de la Administración Pública, solo es una de 3 normas que tienen vocación de ser aplicadas al caso concreto. Y quisiera solicitar la autorización del señor presidente para dar lectura a cada una de estas normas que son aplicables. Puede proceder, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Resulta que el artículo 1 del decreto número 59-95 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Consolidación Salarial, establece lo siguiente: el Gobierno de la República, sus entidades descentralizadas y autónomas y las municipalidades deberán consolidar como salario para sus trabajadores la bonificación de emergencia que actualmente se paga a todos los trabajadores del sector público. Asimismo, deberán considerar como parte integrante del salario de estos cualesquiera otras formas de remuneración o prestación económica que incida directa o indirectamente en la claridad y transparencia del salario real que perciben actualmente los mismos, debiéndose consolidar para el efecto del cálculo de vacaciones, aguinaldo, indemnización y pensiones de retiro dichas cantidades. Asimismo, tiene vocación para ser aplicada, en este caso, la norma contenida en el artículo 1 del Convenio Internacional número 95 sobre la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que se encuentra debidamente ratificado por el Estado de Guatemala y que, al tenor de lo regulado en la letra T del artículo 102 constitucional, sus normas vienen a formar parte de las garantías sociales mínimas de que deben de gozar los trabajadores en nuestro país. Esta norma establece lo siguiente: a los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar, o por los servicios que haya prestado o deba prestar. Señores magistrados, tenemos entonces 2 normas que son más favorables para los trabajadores que la contenida en el artículo 6 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue considerada por la Cámara de Amparo y Antejuicio al otorgar el amparo solicitado. Siendo de esta manera, se pretende que los señores magistrados hagan una aplicación de este principio tutelar de los trabajadores en la fase de la regla de norma más favorable, y al establecer el monto salarial del trabajador, se consideren las normas contenidas en la Ley de Consolidación Salarial y en el Convenio Internacional número 95 ya citado. Pero aquí hay algo más que es importante mencionar. Resulta que la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue la que se consideró violentada al emitir la sentencia que es objeto de recurso de apelación, inició su vigencia el día 1 de julio del año 1973, pero 22 años más tarde, el 29 de noviembre del año 1995, se emitió la ya referida Ley de Consolidación Salarial contenido en el decreto número 59-95. ¿Por qué hago esta referencia? Resulta que el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial nos permite establecer la forma en que las leyes dentro de nuestro ordenamiento jurídico son derogadas, y se establece claramente en esa norma que las leyes se derogan parcialmente
cuando existe contradicción o controversia entre una ley nueva con la precedente. Es decir, señores magistrados, que si tomamos en consideración lo acá regulado, nos vamos a dar cuenta que la norma contenida en el artículo 6 de la Ley de Salarios de Administración Pública ni siquiera se encuentra vigente. Es decir, aún sin tomar en consideración el principio tutelar de los trabajadores y la regla de normas más favorables, no podemos encontrar el agravio constitucional que la Cámara de Amparo y Antejuicio consideró en su sentencia, ya que en aplicación de este artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial, aquella norma contenida en el artículo 6 de la Ley de Salarios no posee vigencia, ya que fue derogada tácitamente por el artículo 1 del decreto número 59-95. De esa cuenta, al no existir entonces el agravio considerado por la Cámara de Amparo y Antejuicio, se debe tomar en consideración que el salario real del trabajador durante el tiempo que duró la relación de trabajo fue de 30.463 quetzales, tal y como lo consideró la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, autoridad que, dicho sea de paso, hizo acopio de la norma contenida en el artículo 1 del Convenio Internacional número 95 ya citado para fundamentar su fallo. Es decir, el fallo que constituye el acto reclamado ha sido dictado en pleno uso de las facultades que corresponden a la autoridad denunciada y en acopio de las normas laborales que le son aplicables al caso concreto y que se encuentran totalmente vigentes. En ese orden de ideas, señores magistrados, resulta también improcedente pensar que en este caso no aplican los daños y perjuicios que fueron condenados por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ya que, si bien es cierto, al finalizar la relación de trabajo, la parte patronal, en este caso el Estado de Guatemala, hizo un pago en concepto de indemnización, como se consideró en la sentencia apelada, resulta que ese pago no corresponde a las condiciones de trabajo reales, especialmente en cuanto al salario, y lo que efectivamente se pagó no constituye ni siquiera la cuarta parte de lo que efectivamente corresponde. Es decir, en este caso, lo único que se puede inferir es que haciendo ese pago con una supuesta buena fe, se pretendía evadir los daños y perjuicios que fueron condenados por la autoridad denunciada. Daños y perjuicios que son totalmente procedentes, más aún cuando recordamos que la doctrina del derecho del trabajo da a la indemnización por despido injustificado un carácter alimenticio, lo cual implica que la indemnización que se paga en estos casos va a servir al trabajador para su sostenimiento y el de su familia durante el tiempo que dure la cesantía, objetivo intrínseco que en este caso no se cumplió o que no se cumple cuando esa indemnización no se paga en un 100% como manda la ley y únicamente se paga en una cantidad antojadiza como ocurrió en este caso. Por tal razón, al estar probado en autos dentro del proceso ordinario subyacente que la misma entidad patronal reconoció la existencia de un despido injustificado, reconoció el impago completo de la indemnización, procedente es que se aplique el artículo 78 del Código de Trabajo que implica la condena de daños y perjuicios en estos casos. Por tales razones, señores magistrados y magistradas, procede el recurso de apelación planteado y al hacer un análisis de los argumentos vertidos en esta audiencia y los indicados al momento de expresar los agravios en el momento procesal oportuno, solicitamos que se declare con lugar la apelación planteada y consecuentemente se revoque la sentencia venida en grado, dictándose la que corresponda en derecho, tal y como ya fue mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Izaguirre Navarro. La audiencia continúa con la intervención
del Estado de Guatemala, solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, por medio de la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en la abogada Astrid Stephanie Giselle Franco del CID, quien comparece con el auxilio del abogado Héctor Fernando Juárez Mejía, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, secretaria y colegas presentes. La Procuraduría General de la Nación, el Estado de Guatemala, por el presente acto de forma oral y de viva voz, adicional a los argumentos vertidos en el memorial de evacuación de vista que fue presentado previa a esta audiencia, procede a evacuar la vista pública para la cual fue notificada. Y con fundamento al artículo 67 del Acuerdo 1-2013, solicita la venia del Honorable Tribunal para poder consultar algunos documentos que contienen fechas y números de expedientes concretos. Al lugar puede hacerlo dentro de su tiempo, por favor. Muchas gracias. El presente caso es bastante sencillo. Es un juicio ordinario laboral promovido. Sus antecedentes son un juicio ordinario laboral promovido por el licenciado Carlos Ramiro Moino Cárdenas, quien dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, autoridad nominadora, fungió diversos cargos, dentro de los cuales fue el de ser secretario general y viceministro de Ambiente. De esa cuenta, pues ocupaba un cargo de confianza, un cargo de servicio exento de libre nombramiento y remoción. Y una vez finalizada la relación que le unía con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de forma administrativa y en atención a lo ordenado por la Junta Nacional de Servicio Civil, se procede a efectuar el pago de la indemnización y las prestaciones laborales que en derecho le correspondían. No obstante, promueve juicio ordinario laboral en el cual específicamente se realizan peticiones y pretensiones concretas. El juicio fue identificado con el número 01173-2012-1213, que estuvo a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social. Dentro de las pretensiones principales de la hora apelante se encuentran la reclamación de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, ventajas económicas, especialmente por los gastos de representación y los daños y perjuicios. Dentro de la secuela del proceso y en su desarrollo se acreditó que las prestaciones irrenunciables que en derecho le correspondían y la indemnización le fueron pagadas de forma administrativa y desde un inicio se reconoció el derecho que tenía y se efectuó el mismo. No obstante, el juzgado pues absuelve al Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El ahora apelante procede a promover el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social, y el expediente es elevado a la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, la cual es la autoridad recurrida dentro del amparo en cuestión, el mismo que se identifica con el número de amparo 74-2015. De esa cuenta, cuando llega a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el ahora apelante pues promueve los motivos de inconformidad o agravios. Sin embargo, los agravios que presenta respecto a la sentencia del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social son completamente diferentes a las pretensiones iniciales de la demanda, toda vez de que en una fase que no podía efectuarse, el licenciado Carlos Ramiro Moino Cárdenas procede a hacer una ampliación y modificación de sus pretensiones, es decir, como ya se había dicho, la pretensión era el pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y ventajas económicas, así como los daños y perjuicios. Pero al momento de manifestar sus agravios o motivos de inconformidad con respecto a la resolución apelada, indica que su planteamiento es básicamente por un reajuste indemnizatorio y el pago concreto de los daños y perjuicios. Situación es completamente alejada a la pretensión original. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, autoridad recurrida, dispone declarar con lugar el recurso de apelación tomando en consideración los argumentos vertidos por el licenciado Carlos Ramiro Moino Cárdenas y hace alusión de que el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
debe efectuar el pago nuevamente de la indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, y lo más grave para el Estado de Guatemala, le condena en daños y perjuicios, pese a que estas prestaciones y pretensiones habían sido pagadas administrativamente. Ante lo cual, el Estado de Guatemala, a través de quien le representaba y en auxilio del abogado que ahora se expresa al honorable tribunal, presenta el amparo, el cual, como ya se indicó, se identificó con el número 74/2016, resolviendo la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, a través de la sentencia de fecha 6 de octubre del 2016, en donde considera que efectivamente al postulante del Estado de Guatemala se le vulneraron sus derechos fundamentales y que es oportuno declarar con lugar u otorgar el amparo solicitado. Pues ahora, en apelación se conoce del caso en cuestión. No obstante, es importante indicar que, como ya se ha mencionado, de forma administrativa a la hora demandante o a la hora apelante, se le efectuó el pago de las prestaciones que en derecho correspondían, pago y finiquito que en ningún momento fue redarguido de nulidad o falsedad dentro de todo el desarrollo del proceso. De esa cuenta se tiene por bien o se tuvo por bien hecho el referido pago, porque en ningún momento el planteamiento original fue el pago del reajuste. No obstante, el rumbo que tomó este proceso es específicamente el reajuste, pero lo principal y la pretensión primordial de todo este caso no es el reajuste, porque el reajuste realmente es mínimo, sino que el pago de los daños y perjuicios, el cual, dicho sea de paso, a la presente fecha, estamos siendo ejecutados por el monto de 365,556 quetzales, lo cual evidentemente causa un agravio patrimonial a mi representado que a todas luces se aleja de la primacía de la realidad, que es el principio que ha sido también vulnerado en este proceso. Si bien existe la tutelaridad del derecho del trabajo, también existe el principio de la primacía de realidad. Y es un hecho claro de que al demandante Carlos Ramiro Moineo Cárdenas le fue pagada la indemnización y las prestaciones. En todo caso, si tenía o quería efectuar una reclamación por un reajuste indemnizatorio, no es procedente la condena en daños y perjuicios. De esa cuenta, y conforme a la argumentación, la sentencia venida en grado dictada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 6 de octubre del 2016 dentro del amparo 74/2016 es completamente procedente otorgar el amparo. Fue emitida conforme a derecho, toda vez que lo hace en resguardo de las garantías y derechos fundamentales del Estado de Guatemala. Adicional a ello, es oportuno indicar que la resolución que se señaló como acto reclamado, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, de fecha 22 de mayo del 2015, específicamente fue recurrida porque la misma no tenía una debida fundamentación, no tenía la argumentación fáctica para poderse emitir, y es una resolución que contiene las características de una resolución arbitraria. Tal es el caso de que no se respetó la norma fundamental, no se emitió el debido análisis del caso concreto y se le extralimitó en las funciones que tenía al resolver de forma extrapetita a lo que el apelante hizo valer en los motivos de inconformidad. Como ya se indicó, pues oportunamente existió un beneficio del pago de la indemnización y las prestaciones. La reclamación primordial son los daños y perjuicios. Es evidente de qué es lo que se está pretendiendo en este juicio. Y se ha emitido una condena de esos daños y perjuicios cuando desde un inicio, de forma administrativa, se reconocieron y se pagaron los mismos. De esa cuenta, la resolución que ha venido en grado se emitió en completa observancia a lo que establece los artículos 2, 3, 4, 42 y 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues se cumplió con efectuar una correcta hermenéutica, cumplió con procurar el eficaz funcionamiento de las garantías y defensas de orden constitucional, se efectuó un análisis formal, real, objetivo y pertinente de las actuaciones y las pruebas, aplicó el criterio sentado por la Corte de Constitucionalidad, el cual fue citado de forma atinente en este caso. Asimismo, es importante indicar de que esta honorable Corte ha sentado
pues el criterio que en los casos de que ya se ha pagado la indemnización y la reclamación únicamente es un reajuste a esta reclamación, no procede la reclamación de daños y perjuicios. Así también en los casos en que se ha reconocido o se ha pagado de forma administrativa el derecho a reclamar la indemnización. De esa cuenta, en los siguientes fallos que se citan a continuación, ha sido el criterio que ha sostenido la Honorable Corte. En la sentencia de fecha 13 de mayo del 2009, emitida dentro del expediente 672-2009, este honorable tribunal dispone: en conclusión, la sala reclamada se encontraba imposibilitada para hacer pronunciamiento alguno respecto de la condena de daños y perjuicios, porque el objeto del proceso que subyace al amparo versó sobre el derecho de la demandante al complemento o reajuste indemnizatorio, situación que no puede constituir la causa de la que derive la condena aludida. Asimismo, la sentencia de fecha 13 de mayo del 2009, emitida dentro del expediente 1066-2010, dispone: no se le ocasionó agravio alguno, ya que la autoridad impugnada consideró correctamente que la condena al pago de daños y perjuicios y costas judiciales procede cuando se dan los supuestos contenidos en el artículo 78 del Código de Trabajo. Y cito la parte textual: procediendo a pagarle la indemnización y demás prestaciones que le correspondían, sin que estos se vieran obligados a acudir a los órganos jurisdiccionales a emplazar al patrono para que probara la causa justa del despido y reclamar el pago de la indemnización mencionada, sino únicamente el reajuste de la misma, por lo que no era procedente la condena al pago de dichas reclamaciones. Caso que es exactamente al que sucede en este que hoy nos ocupa. Asimismo, cito las sentencias de fecha 10 de enero del 2006, emitida dentro del expediente 2672-2005, sentencia de fecha 14 de octubre del 2010, emitida dentro del expediente número 4673-2009, acumulado al expediente 85-2010, y por último, la sentencia de fecha 1 de marzo de 2011, emitido dentro del expediente 3163-2010. De esa cuenta, solicito que dichas sentencias sean aplicadas al momento de resolver la presente apelación, toda vez que contienen el criterio que ha sido plasmado en diferentes fallos que se relacionan al que hoy nos ocupa, en donde se ha determinado que cuando ya se ha reconocido el pago o el derecho a la indemnización por un despido sin causa justificada, y en este caso el mismo fue pagado, pues no procede la condena en los daños y perjuicios, que es verdaderamente el objeto de este juicio. Y como bien lo decía pues hace un momento, es desproporcional la suma. Obligar a que el Estado pague 365.556 quetzales evidentemente va en detrimento del patrimonio del Estado de Guatemala, especialmente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y adicional a ello, pues se haría gravoso, inútil, imposible o difícil la restitución de la cosa en caso de que se pague. Como ya se indicó, actualmente pues estamos en fase de ejecución y el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social, con fecha 24 de febrero del 2016, emitió la liquidación en donde específicamente se hace el requerimiento o el cobro de 365.556 quetzales, que es una suma completamente pues grande para los intereses del Estado de Guatemala, siendo así afectado en sus derechos fundamentales. Por lo que la sentencia, que ha sido venida en grado de fecha 6 de octubre del 2016, fue emitida en completo apego a derecho y conforme a las constancias procesales, especialmente porque se ha hecho un análisis concreto de todos los autos y las constancias en donde se ha establecido las argumentaciones que hoy se están vertiendo. Por lo que se solicita respetuosamente que al momento de resolver se declare sin lugar el recurso de apelación promovido por el tercero interesado, licenciado Carlos Ramiro Moino Cárdenas, y en consecuencia se quede incólume la sentencia de fecha 6 de octubre del 2016 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. En consecuencia, a efecto de restituir los derechos del postulante,
Estando firme la referida resolución, se emita la ejecutoria a la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social a efecto de que ésta emita la resolución que en derecho corresponda, en donde se respeten los derechos y garantías fundamentales del Estado de Guatemala, Autoridad Nominadora, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Únicamente, honorable magistrado. Muchas gracias, abogado Juárez Mejía. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal, abogado César Augusto Corado González, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien comparece con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, buenos días, honorable tribunal, y a los colegas, muy buenos días, les reitero los buenos días. Esta representación procede a empalmar los argumentos vertidos tanto por el apelante como el representante del Estado. Considero oportuno de que le asiste la razón al apelante, toda vez de que el Tribunal de Control, es decir, el Tribunal Constitucional, hizo una indebida interpretación e intromisión como Tribunal Constitucional, toda vez de que dejó de tutelar los derechos y garantías que le asisten al trabajador, tal y como lo había indicado y acertadamente lo manifestó el apelante. Debió de haber protegido a los derechos tutelados al trabajador, tal y como lo indica la norma, los principios tutelados que la misma Corte de Constitucionalidad ha indicado de que son reglas inmutables que obviamente asisten al trabajador en esta desigualdad que existe obviamente entre el patrono y el trabajador. Número dos, el Tribunal de Control hizo como ya indiqué, una indebida interpretación, toda vez de que la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevención Social realizó el análisis correspondiente y confrontativo de los argumentos que fueron vertidos por los apelantes y lo hizo en correcta interpretación del artículo 372 del Código de Trabajo, razón por la cual no había ningún agravio. Ante esa circunstancia, esta representación considera de que si le asiste la razón al apelante, se debe de revocar la sentencia y denegar el amparo provisional decretado y el amparo que se decretó en resolución de fecha 6 de octubre de este año por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.